Creo en primera instancia que es un tema que todavía necesita ser más explorado. Creo que necesitamos conocer mucho más cuál es la situación nacional, pero además muy particular en cada una de las regiones y en cada uno de los distritos que viven los niños con discapacidad, niños y niñas con discapacidad y sus cuidadores, ¿no? Siempre creo que es importante pensar a los niños y niñas con discapacidad en relación a sus cuidadores principales, que pueden ser mamá, puede ser papá, puede ser otros cuidadores, y a su entorno familiar, ¿no? Entonces es un tema del cual tenemos que hablar con esa mirada integral de sistema familiar, ¿no? Eh, Hay particularidades muy complejas dentro de la situación de niños con discapacidad. En cuanto a data, la data más completa que tenemos respecto a discapacidad es una data del año 2012, que está contenida en la encuesta nacional especializada sobre discapacidad en el Perú, que en su momento se llamó ENEDIS, ¿no? Esta data indica que el 5.2% de la población, o sea, 1.575.402 personas, de todos los peruanos, tiene alguna condición de discapacidad, en general de todas las edades, ¿no? Y de este número que les mencionaba, 8.2%, es decir, 129.796 personas son menores de 15 años y presentan alguna discapacidad. No hay datos más específicos sobre, al menos en esta encuesta, sobre cuántos niños menores de 5 años, por ejemplo, tienen alguna discapacidad. Sin embargo, ya el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, que es presentado todos los años por CONADIS, ¿no? Menciona que más o menos en el 2020 los menores de 5 años que tenían alguna discapacidad son cerca de 4.762 niños y niñas, o niñas, ¿no? Entonces esto ya nos habla de una cantidad considerable, ¿no? Aunque todavía hace falta tener una data más específica para conocer la situación, la cantidad, la magnitud de niños y niñas con discapacidad en nuestro país, ¿no? Hay un vacío todavía por querer conocer esta información, ¿no? Cuando entramos de manera más específica en el dato de los niños, por ejemplo, podemos llegar a conocer que el 9.3% de niños de 3 y más años, ¿no? Sus cuidadores mencionaron, por ejemplo, en aquella encuesta del 2012 de la ENEDIS, mencionaron que conocían este servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades especiales, que en resumen es más conocido como SANE, ¿no? Entonces, y había además un 87.1% de cuidadores y niños que no conocían este servicio, ¿no? Esto evidencia pues que esta población aún presenta una serie de brecha de acceso a la atención especializada justamente para cubrir sus necesidades o para recibir algún tipo de orientación, ¿no? Entonces, de plano en la situación de niños con discapacidad ya estamos encontrando dos factores altamente relevantes: falta de data para conocer dónde están, quiénes son, cuántos son y qué necesidades tienen, y de otro lado que hay un vacío, hay una brecha en poder acceder a servicios de atención especializados como los SANE, ¿no? O a servicios como CONADIS, ¿no? Para que puedan justamente recibir la atención que requieren y la orientación que necesitan sus cuidadores, ¿no? Entonces, rescato esas dos situaciones respecto a estos niños y niñas con discapacidad. Yo creo que se ha logrado ir ampliando la cobertura en el país respecto al acceso a educación principalmente. Creo que el Perú ha logrado hasta el momento incidir un poco más en el tema de la inclusión educativa y en el tema de tener servicios educativos donde estos niños puedan llegar, ¿no? Conocemos los CEBE, que son los Centros Educativos Básicos Especiales, conocemos los PRITES, ¿no? Por ejemplo, en la ENEDIS, que les comentaba en esta encuesta del 2012, ya sabíamos que del rango de edad de 3 a 5 años, 37% de ellos asistían a algún centro de educación básica, ¿no? Que puede ser un CEBE, conocido como Centro de Educación Básica Especial, un PRITE o un centro de la educación básica regular, ¿no?
eh, el 69,9% de centros educativos a los que asistían estas personas con alguna discapacidad ya tenían profesores especializados, y el 56% de estos centros educativos también tenían equipamiento audiovisual especializado para poder brindar educación a estos niños, ¿no? Entonces, en materia de educación ya habían algunos avances. Sin embargo, también se perpetuaban ciertas barreras o ciertos problemas estructurales que persisten, ¿no? Por ejemplo, falta de servicios higiénicos adaptados para los niños o estudiantes, digámoslo así, con discapacidad, ¿no? Falta de ascensores adecuados, ausencia de rampas de acceso, barandas de seguridad, ausencia de señalización adecuada y una serie de condiciones estructurales de los espacios en los que estos niños y niñas asisten para facilitar su accionar justamente, ¿no? Entonces, todavía hay estos problemas estructurales que dificultan justamente su mejor desarrollo o desenvolvimiento en estos espacios educativos, ¿no? Son problemas de accesibilidad que persisten, ¿no? Y que deberíamos de empezar a considerar, porque no todo cambio es un cambio de política necesariamente. Hay cambios que pueden ser más concretos en ciertas estructuras que nos van a permitir ayudar a estos niños y niñas a desarrollarse mejor, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Coopera hemos dialogado con algunos expertos, pudimos identificar algunos puntos claves de la situación de los niños y niñas con discapacidad, ¿no? Una de las cosas en las que los expertos coincidíamos era que todavía hacía falta aumentar la cobertura, ¿no? Hay un avance, pero todavía se necesita aumentar la llegada que tienen los espacios especializados a estos niños con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, solo hay 91 PRITES a nivel nacional, y lo que se necesita es expandir este servicio a más zonas en el país, tanto urbanas como rurales, ¿no? Otra dificultad que todavía encontrábamos era que la data no es suficientemente específica sobre los niños menores de 3 años. La información que tenemos necesita ser más específica. Por ejemplo, la niñez menor a 6 años, actualmente en los reportes de INEGI del 2017 nos dicen que son cerca de 61.409 niños menores de 6 años, ¿no? Y solo se logra atender a 4.000 en estos espacios, ¿no? Entonces, la ausencia de data o de información limita la identificación de los niños con discapacidad, y por lo tanto existe pues una falta de herramientas para tomar decisiones, ¿no? Y quiero insistir un poquito más en este punto. Cuando tengamos mejor data, podamos referenciar mejor a estos niños, cuántos son y dónde están, vamos a tener más herramientas también para tomar decisiones sobre cómo ayudarlos, ¿no? Necesitamos conocer la situación para identificar ciertas acciones de apoyo y de desarrollo, ¿no? Otra de las cosas que también se ha mirado mucho es que hay muchos trámites burocráticos en el proceso de las atenciones, ¿no? Ya sean en el sector salud, en el sector educación, en el sector protección, ¿no? Que impiden muchas veces una intervención temprana y oportuna para cada niño, ¿no? Se necesitaba también priorizar una atención de salud a los niños con discapacidad, ¿no? Con una política prioritaria, ¿no? Que apunte realmente a esta población y que adecúe sus formas de intervenir, sus estrategias y sus espacios para que estos niños tengan la atención de la manera más oportuna posible, ¿no? Y otra de las cosas bien importantes que mencionábamos era que, a pesar de los avances, necesitábamos todavía aceptar las restricciones educativas para el desarrollo de estos niños, ¿no? O la futura inclusión de estos niños en escuelas de educación básica regular, ¿no? Reforzar los espacios de educación básica especial, ya les decía, los PRITES, los CEBE, ¿no? Y también asegurar la continuidad de los estudios, ¿no? Lo que se ha visto es que hay una mayor atención a los niños con discapacidad dentro de estos centros educativos básicos especiales, los CEBE, pero no necesariamente hay una continuidad de los estudios cuando ellos tienen que pasar a niveles
mayores, ¿no? Para una educación técnica, para una educación superior universitaria, no universitaria. Entonces, hay que hacer esfuerzos todavía para asegurar que continúen sus estudios, ¿no? Hay avances en políticas públicas que evidencian que existen entidades que velan por la atención de las personas con discapacidad. Sin embargo, todavía queda la sensación de que estas entidades y estos espacios de apoyo a personas con discapacidad, específicamente a niños y niñas, funcionan todavía de forma desarticulada, ¿no? No han unido esfuerzos, no han integrado acciones para poder favorecer a estos niños, ¿no? Y un avance muy importante, y con esto termino en esta partecita, un avance muy importante es que el desarrollo del presupuesto por resultados orientado al DIT o al desarrollo infantil temprano no logró llegar a profundizar más en temas de niños con discapacidad, ¿no? Contempló un producto denominado niños y niñas con problemas de desarrollo, y la propuesta incluía una construcción de un instrumento que permita identificar tempranamente ciertos problemas en el desarrollo, ¿no? Pero no fue más específico para demostrar una intervención más específica y particular para niños y niñas con discapacidad, ¿no? Parece que hay todavía allí una agenda pendiente, una situación por atender y estrategias por resolver, ¿no? Sin embargo, ya es un buen avance para el país que este presupuesto orientado por resultados para el desarrollo infantil temprano considere un producto de niños y niñas con problemas de desarrollo y esté apuntalando ciertas acciones a identificar tempranamente algunos problemas, ¿no? Uh-huh. Sí, Coopera Infancia, a través de este documento Cada Niño y Cada Niña Cuenta, propone 3 acciones específicas para el componente, digamos, de niños y niñas con discapacidad, ¿no? El primer componente es que se pueda asegurar una detección temprana, identificación temprana y atención prioritaria a los niños con discapacidad. El segundo componente implica mejorar los sistemas de información, ¿no? De la data con la que contamos respecto a niñas y niños con discapacidad, ¿no? Y el tercer componente tiene que ver con el apoyo a las familias con discapacidad, ¿no? Nuevamente partiendo de este principio de que Coopera Infancia entiende a la infancia en su integralidad y en su complejidad, no solo al niño, sino en el entorno en el que se desarrolla, ¿no? Para el primer componente de detección temprana y atención prioritaria de niños con discapacidad, se propone primero fortalecer la capacidad de los centros de salud de primer nivel, ¿no? Con espacios de cuidado, con espacios donde se pueda dar una atención especializada para niños con discapacidad. Se propone también clarificar una ruta de atención precisa, clara, que cuente con centros de salud de primer nivel, centros de referencia, centros de atención especializados, en los que el cuidador o cuidadora o tutor de este niño, ¿no? Y el niño o niña puedan pasar por esta ruta de cartera de servicios de manera adecuada y en los tiempos más óptimos posibles, ¿no? Que la ruta que voy a seguir esté clara y que los servicios que voy a recibir estén activos para poder recibirlos de la mejor manera, ¿no? Esto implica, por supuesto, que se propongan también actividades de dotación de equipamiento especializado y recursos humanos también especializados, entrenados, capacitados para la atención a estos casos de niñas y niños con discapacidad, ¿no? El segundo componente acerca de la data, ¿no? Se propone que reforzar la creación de este instrumento de recojo de alerta temprana, ¿no? Para que sea usado de forma transversal en todos los servicios que atiendan a la primera infancia, ¿no? Entonces, la idea es que mientras más temprano se identifique el déficit en el desarrollo infantil, los niños tendrán más probabilidades de superar y mejorar su condición. Entonces, se debe mejorar la data compartida que tenemos a manera de padrón nominal. Imaginémonos una situación en la que tengamos una data en la que podamos mirar la situación de cada niño,
¿no? Especialmente de los niños y niñas con discapacidad, y que ésta tenga libre acceso a diferentes servicios que tiene el Estado, para que cuando esta cuidadora o cuidador y su niño acudan a estos servicios, tengan rápidamente una atención que facilite recibir este servicio de manera temprana, ¿no? La idea es que la data que tengamos pueda ser compartida en diferentes servicios, y además que la información que tengamos permite incluso georreferenciar a cada uno de estos niñas y niños con discapacidad, ¿no? Que sepamos dónde están, que sepamos dónde viven, que sepamos dónde son los espacios y los lugares en nuestro país donde se concentran principales grupos de niñas y niños con discapacidad, ¿no? Y bueno, finalmente, el tercer componente incluye el apoyo a las familias con niños y niñas con discapacidad, ¿no? Básicamente reforzar el soporte psicoemocional a los cuidadores principales, ¿no? Y por ejemplo, fortalecer el programa Contigo, que es un programa que ya existe, pero considerar que para los casos de familias que tienen a un niño o a una niña con discapacidad se pueda dar un subsidio de tipo universal, que alivie la vulnerabilidad económica de las familias, ¿no? Porque en muchos casos de familias que tienen niños con discapacidad, pues su situación económica y social se ve muchas veces muy agravada, ¿no? Y la situación de salud mental en los familiares también. Entonces creo que es importante favorecer justamente el mayor soporte posible a las familias, porque mientras cuidemos a los cuidadores, vamos a asegurar también que ellos protejan y cuidan de la mejor manera posible a sus niños, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante. Creo que lo primero que tienen que hacer los actores políticos es reconocer que tienen el poder para gestar cambios, y después de reconocer este poder, incluir este tema de la primera infancia y discapacidad en la agenda política como un tema de absoluta prioridad, ¿no? Y esto implica que este tema empiece a ser parte del diálogo social, del diálogo político, incluso del diálogo presupuestal, ¿no? Que el tema tenga prioridad dentro de las acciones que como Estado queremos hacer para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, específicamente de las niñas y niños con discapacidad y sus familias, ¿no? Entonces, es importante porque es necesario que se hable del tema, primero porque permite visibilizar este tema en el foro público, ¿no? Ponerlo en pantalla y decir, existe una realidad en el país con una necesidad la cual no ha sido cubierta, en la que necesitamos trabajar para ello, ¿no? Es importante que los actores que tengan voluntad política y tengan poder para generar cambios consideren el tema dentro de la cartera de futuras acciones políticas, ¿no? Esto permitiría también que las separaciones presupuestales dentro del Estado se orienten a intervenciones de gran escala para los niños con discapacidad, ¿no? Lo cual implicaría un avance muy importante. Yo les decía que el presupuesto orientado por resultados contiene ya ciertos avances en esta materia, pero me parece que necesitamos dar unos pasos más y ser más específicos y más firmes en tomar decisiones, incluso presupuestales, que apuesten por el trabajo para mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de niñas y niños con discapacidad, ¿no? Es importante también porque en cuanto este tema sea parte del foro público, en cuanto se empiecen a gestar mejores leyes, mejores programas y se dé presupuesto, nos da también la posibilidad de empezar a adaptar la intervención al contexto que viven estas familias, ¿no? Nosotros somos un país pluricultural, multicultural, ¿no? Y las familias de niños y niñas con discapacidad no son exentos de esta situación. Se viven situaciones distintas incluso en diferentes regiones. Entonces, ver el tema desde el paraguas del Estado ya te permite
empezar a entender las particularidades de cada población y tener las herramientas, ¿no?, para desarrollar justamente estas intervenciones, ¿no? Todo ello lo podríamos lograr con mucha decisión política, con decisión presupuestal, ¿no?, y con adecuados procesos de gestión de los programas para que lleguen con calidad a las niñas y niños con discapacidad, ¿no? Finalmente, recordemos que la identificación temprana y el abordaje oportuno de las dificultades motrices, sensoriales y otras del desarrollo elevan las probabilidades de recuperar o de fortalecer incluso el 80% de la capacidad cerebral de un niño antes de los 3 años, ¿no? Por lo que los actores políticos deben tomar seriamente la atención a niños con discapacidad de forma temprana, a fin de dotar todas las condiciones posibles para su desarrollo, ¿no? Los espacios más propicios para empezar, considero, deberían de ser el sector salud, el sector educación y el sector de protección, quienes llamados a desarrollar una política de intervención multisectorial y territorial pueden generar importantes cambios para esta población.